El altar representa que estoy guiando al pueblo de Dios. El altar representa a Cristo. Lo beso porque es el lugar del encuentro del pueblo con Cristo. Y estamos caminando todos para llegar al cielo. El altar de las iglesias nos recuerdan siempre el cielo. Cada quien en su casa debería tener un altar. ¿Quién tiene en su casa un altar? Ok, el altar de las casas es el símbolo que nos recuerda que nuestro destino es siempre el cielo, donde está quién, la Virgen, los santos, nuestros difuntos. Por eso ahí poníamos las fotos de los difuntos. Cuando van a comulgar, ¿por qué hacen cola? ¿Porque hay mucha gente? No, es el símbolo de la peregrinación. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ver con la peregrinación. Cuando uno va acercándose para recibir la hostia, simboliza que uno está caminando al cielo a recibir el lonche, por así decir, a recibir el alimento para seguir caminando. Porque nadie puede caminar sin agua y sin comida, ¿sí o no? Entonces Dios nos alimenta para que sigamos caminando. ¿Por qué en las misas del funeral se trae el ataúd hasta acá adelante? Y eso váyanse lo aprendiendo muchos de ustedes, porque ya me lo va a tocar. ¿Por qué el ataúd se trae acá adelante? Porque se supone que ya llegó, ya terminó su peregrinación. ¿Y qué se pone enfrente del ataúd? El cirio pascual. ¿Por qué se pone el cirio pascual? Por la luz. Por la luz, pero ¿por qué más? Por la gloria. Cuando nos bautizaron a nosotros, la mayoría no se acuerda porque eran bebés, o no nos acordamos. El sacerdote prendió la vela del cirio y se le entregó a los papás y padrinos y les dijo que esta luz que hoy encendimos en Pedro, Juan, Marco, o como se llame, se mantenga encendida hasta el día que Dios nos llame a su presencia. El cirio en los funerales significa que ya se cumplió el ciclo. La luz que te recibió en el bautismo, la luz que te dio la vida, ahora es la misma luz que te recibe en el reino de los cielos. Por eso se llama velorio. No nomás porque hay 4 velas, sino porque nos recuerda que la vela que se encendió en el bautismo, que después encendimos en la presentación, en la primera comunión, en la confirmación, en la boda, en todo eso, es la misma luz que ahora nos trae al cielo. Y por eso se trae el ataúd y se pone la vela. Así que ya vayan comprando su vela porque no lo voy a agarrar. ¿Qué otra cosa? Una vez que toda la gente está reunida, antiguamente algunos me van a decir, padre, ¿por qué antes? ¿Se acuerdan que se hincaban para recibir la comunión? Y el padre iba al lado para dar el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Había otro sentido, la gente peregrinaba, pero había el famoso comulgatorio, porque se le pedía a la gente que recibiera de rodillas. Ahora, la iglesia pide que la comunión se reciba de pie, porque significa que vamos caminando. O sea, seguimos todavía en la marcha. También se cambia. Por eso, cuando se lee el Evangelio, todo el mundo se levanta. ¿Por qué? Yo siempre les pregunto esto. ¿La primera y la segunda lectura es menos importante que el Evangelio? Entonces, ¿por qué en el Evangelio sí nos levantamos y en las otras lecturas no? Para aprender y aplicar y ir a misionar. Porque el Evangelio, como son las palabras de Jesucristo, siempre son una invitación. Siempre son una invitación a caminar, a seguir, a ponernos de pie, a estar atentos, para que no les pase como a mí, que ya me andaba yendo de cuernos. Por eso el Evangelio se escucha de pie. Bueno, toda la misa es una procesión. Venimos. Cuando ya nos reunimos en la iglesia, lo primero que se hace es dar la bienvenida, etc. Y por eso es tan importante en Estados Unidos, que bueno que lo tenemos, dos sugieres que le dan la bienvenida a uno, porque llega uno a la casa. La iglesia simboliza el cielo. Por eso es importante venir a misa los domingos, porque es el sentido de comunidad.
en donde venimos todos como familia caminando. Ya cuando uno se muere, pasa al cielo, esperemos, ¿verdad? Al cielo. Nosotros, ¿por qué le pedimos o hacemos oración a los santos? ¿Y por qué le rezamos a los difuntos? Para que intercedan. Para que intercedan. En la teología católica, nosotros creemos que existe solamente una iglesia, dividida en tres: la reinante, la purgante y la itinerante o peregrinante, las cuales se ayudan mutuamente. Es igual que ¿a cuántos les tocó cruzarse el río o el desierto? El sentido de comunidad es ayudarnos. Se supone que los cristianos nos ayudamos unos a otros. Si yo ya logré algo en la vida, yo tengo la obligación de ayudar a aquellos que aún les falta. A veces somos medio envidiosos y decimos esas frases tan anticristianas de que yo me jodí, que se jodan ellos. A mí nadie me ayudó. Eso es anticristiano. Nosotros creemos que los que ya la hicieron y están en el cielo nos ayudan a los que estamos aquí en la tierra. Y nosotros aquí en la tierra, ¿a quiénes le ayudamos? A los del purgatorio. ¿Por qué les ayudamos? ¿Por qué les ayudamos a los del purgatorio? Porque una vez que cae alguien, una vez que termina nuestra vida, se acabó el tiempo de caminar. Lo que no hiciste en vida, ya te fregaste. ¿Cuánta gente hay en el infierno? ¿Habrá 1 millón? Yo les pregunto, ¿Hitler estará en el infierno? No sabemos. Oficialmente, la iglesia no dice que nadie está en el infierno. El infierno fue hecho ¿para quién? Satanás y sus ángeles. Pero de seres humanos, la iglesia no dice que nadie está en el infierno. ¿Por qué? Por la infinita misericordia de Dios. Si Hitler, en el último momento de su vida, se arrepintió, Dios, con su infinita misericordia, lo perdonó. Ahora bien, ¿eso quiere decir que se fue al cielo? Tiene que purgar por sus culpas. Por eso el purgatorio es un lugar de purga, de expiación, de purificación, para poder entrar al cielo. Porque también Dios es infinitamente misericordioso, pero es infinitamente justo. A ver, ¿emborracharse es pecado? Nunca falta el borracho que dice, no. Emborracharse sí es pecado. ¿Por qué? Tomar no. Uno puede echarse una cerveza o dos, pero emborracharse sí es pecado. Porque uno está atentando contra su cuerpo y está bloqueando su mente. Ahora bien, si ustedes se vienen a confesar conmigo después de la peda, ya ven cómo amanece el dolor de cabeza, las agruras, la boca seca, todo eso me han dicho que se siente. Si alguien viene conmigo a confesarse y yo le doy la absolución, ¿se le perdona la borrachera? Sí, claro que sí. ¿Pero acaso se le quita la cruda? No. Pues el purgatorio es exactamente lo mismo. Te perdona el pecado, pero no te quita las consecuencias del pecado. Esas las tienes que pagar tú. Así como la cruda, mijito, te jodes y te aguantas y te la echas de modo, el purgatorio es exactamente lo mismo. Ahora bien, para la cruda hay muchos remedios. Que si un Alka-Seltzer, que tomar mucha agua, es mejor un Gatorade, hay que hidratarse, un menudito, todo eso ayuda, ¿sí o no? El purgatorio, las oraciones de los que estamos vivos, les ayudan a los difuntos, a los que están en el purgatorio, a aliviar sus penas y a tratar de cumplir más pronto lo que tengan que purgar. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe cuánto tiempo tiene que purgar. A veces Dios concede el purgatorio en la tierra.
Nosotros creemos que si alguien sufrió mucho aquí en su agonía, Dios se lo toma en cuenta para poder entrar al cielo. Estos tres, la iglesia que es una sola, nos recuerda que todos estamos en la misma barca. Y como todos tenemos la misma meta, todos tenemos que ayudarnos. Ese es el sentido de la misa dominical. Es el lugar en donde nos reunimos todos en el caminar que llevamos para acompañarnos. Porque a la misa llega de todo. Unos llegan muy contentos porque ya la novia les dijo que sí. Otros llegan muy contentos porque ya van a orar a la vieja. Total, cada quien llega con algo. Otros llegan muy tristes porque están pasando situaciones familiares difíciles, porque tienen un hijo malo, por una muerte. Pero aún así, unos contentos, otros tristes, todos venimos a hacer oración al mismo Dios para que nos ayude en el camino. Pero no solamente eso, en la reunión escuchamos la palabra de Dios que nos recuerda que ciertamente el camino es duro, pero que hay personas, especialmente Cristo Jesús, que aquí no me pusieron ningún crucifijo, principalmente Cristo Jesús, que ya ha caminado antes que nosotros y nos está esperando y nos da la fuerza. Pero más todavía, en la misa dominical se te perdonan los pecados veniales. Por eso que cuando empezamos la misa, lo primero que hace el Padre, después de saludar, porque el persinarse es saludar a Dios, invocar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, lo segundo inmediatamente es pedir perdón. Y ahí, cuando uno va a la iglesia, hay dos formas de que se les perdonen los pecados veniales. Ya les dije uno, el acto de contrición, el yo confieso ante Dios Todopoderoso, ese. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Con el agua bendita. Cuando ustedes entran a la iglesia y se santiguan con el agua bendita, automáticamente se perdonan los pecados veniales. Los mortales no, estos tienen que confesarse. Pero los veniales, que si hice un coraje, que si le saqué la lengua a mi hermano, que si no le di de cenar a mi viejo, que si tuve un mal pensamiento, si vi pasar a una muchacha así muy bien, o un muchacho así como lloriznando, así bien. Si tuvieron un mal pensamiento, con el agua bendita se les perdona. Basta solamente con persignarse. Hay gente que sabrá Dios qué habrá hecho, que se dispara por todos lados el agua bendita. Si de eso se tratara, bañaría mejor a todo mundo, pero basta que en santiguarse se les perdona el pecado. Una vez que se perdonó el pecado, entonces escuchamos la palabra de Dios. Y después de escuchar la palabra de Dios, traemos nuestra ofrenda. Ahí es muy importante, porque no es echar la limosna, es yo que vengo preparado desde mi casa, como familia, como persona, entrego mi ofrenda a Dios, para que el sacerdote la presente junto con el pan y el vino a Dios. Esta ofrenda no solamente es lo económico, se supone que son sus oraciones, sus peticiones, todo que se presenta al altar para que el sacerdote lo ofrezca. Dios lo recibe, y por eso nosotros creemos que cuando el Padre pone las manos sobre el pan y el vino, se convierte en ¿qué? Ese es el símbolo de que Dios está aceptando tu sacrificio. Por eso es algo que ustedes no pueden hacer en su casa, solito. Necesitamos hacer de comunidad, llevarlo y que el sacerdote lo presente al Padre y nos regresa nuestra poca cosa que le ofrecimos en lo más grande que tenemos. Nos dice Dios: te acepto tus alegrías, tus penas, tus sacrificios, y a cambio te doy mi cuerpo y mi sangre para que sigas en el camino. Sigue echando ganas. A lo mejor ahorita andas en la calle de la amargura, no te rajes, échale. A lo mejor ahorita andas sobre las nubes, estás muy contento, qué bueno, échale, sigue el camino, porque la meta es el cielo y para allá vamos. Cada 8 días venimos a que nos recuerde eso, venimos caminando como iglesia y venimos por nuestros lonches o por el itacate, o como le quieran llamar, es decir, la reserva que necesitamos de bebida y comida para seguir caminando. Porque mientras más caminemos en esta vida hacia el cielo, más pronto vamos a llegar. ¿Cuándo? Cuando Dios quiere.